Bien, jóvenes, buenos días, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con nuestra clase de física. El tema es tiro vertical. Es lo contrario del movimiento que vimos en la clase pasada. La clase pasada fue caída libre, ahora es tiro vertical. El tiro vertical es cuando nosotros lanzamos un cuerpo hacia arriba y alcanza una altura máxima y de ahí vuelve de nuevo a caer, a regresar en el mismo punto, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa es lo que es el tiro vertical, no el de regreso. El de regreso fue caída libre, ya lo vimos. Entonces este es de tiro vertical. Entonces les decía que a la hora de lanzar el cuerpo hacia arriba, llega un momento en que esto se alcanza una máxima altura, ¿sí? Y en ese momento su velocidad se vuelve cero, ¿sale? En fracción de segundos se detiene y ahí se regresa. Entonces lo que nos interesa es ese tipo de movimiento que es hacia arriba, ¿sí? Este tipo de movimiento siempre va a tener una velocidad inicial, ¿sale? Va a tener siempre una velocidad inicial, ¿sí? Siempre se le va a aplicar una fuerza para lanzar la pelota o el cuerpo y esto asciende, ¿sí? Pero conforme va ascendiendo también le es afectado la gravedad, pero en este caso la gravedad va a funcionar como negativo, ¿sale? La gravedad es negativa, ¿sale? El valor va a ser lo mismo, de 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Pero en este caso va a ser negativa, ¿sale? Un recordatorio rápido de lo anterior. En caída libre, la velocidad inicial de caída libre pues prácticamente es cero, porque ahí se requiere soltar la pelota, no requiere de fuerza. Entonces, al momento de que inicia su caída es cuando va ganando velocidad gracias a la aceleración, ¿no? Entonces, este es al contrario. Aquí sí necesita una velocidad inicial y conforme va subiendo la velocidad se va disminuyendo hasta convertirse en cero, ¿vale? También tiene un tiempo transcurrido, jóvenes. El tiempo transcurrido, el tiempo inicial pues es cero, pero conforme va subiendo va también pasando un tiempo en la cual alcanza una altura máxima, ¿sale? Hay un tiempo que tarda el cuerpo en alcanzar una altura máxima. Este movimiento, jóvenes, también es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, nada más que pues en ese término de acelerado sería desacelerado porque va perdiendo velocidad, ¿no? Bien, su definición. ¿Qué es un movimiento de tiro vertical? Bueno, pues es un movimiento que describe una trayectoria lineal vertical hacia arriba. ¿Qué característica podemos encontrar? Bueno, pues es un movimiento hacia arriba, ¿no? Alcanza una altura máxima cuando su velocidad es cero. Es muy importante eso, jóvenes. Cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba, esto alcanza una altura máxima. En ese momento, su velocidad final siempre va a ser cero, ¿vale? Existe una aceleración que es la gravedad, pero la gravedad ya dijimos que es negativa, ¿sale? Aquí la fuerza de gravedad va afectando a los cuerpos que va subiendo y va haciendo que la velocidad se vaya disminuyendo, ¿sale? Bien, entonces esas son las características que tiene una caída, un tiro vertical, jóvenes, ¿sale? Voy a repetirlo de nuevo. En un tiro vertical, justamente cuando la pelota o el cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad en ese instante es cero, ¿sale? Un tiro vertical debe de tener una velocidad inicial, ¿vale? Debe de tener la aceleración, que en este caso es la gravedad, pero en forma negativa, ¿vale? ¿Qué fórmulas vamos a usar? Las mismas fórmulas. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, jóvenes,
pues vamos a usar las mismas fórmulas que nosotros habíamos utilizado, pero vamos a hacer un pequeño cambio nada más, porque en esta ocasión la gravedad va a funcionar como negativa, ¿sale? La fórmula que nosotros utilizamos en movimiento acelerado o de caída libre fue esta: velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para de tiro vertical va a ser al contrario, va a seguir siendo velocidad inicial, pero en vez de positivo nosotros vamos a utilizar ya el negativo, ¿vale? Multiplicado por la gravedad por el tiempo. Esa es la primera fórmula de nuestro tiro vertical. Sirve para calcular la velocidad final siempre y cuando que tengamos velocidad inicial, tengamos la gravedad que siempre va a haber y tengamos el tiempo, ¿sale? Bien. La otra fórmula que usamos en el movimiento acelerado fue también la velocidad final, pero aquí utilizamos aceleración y distancia, también utilizamos velocidad inicial, pero para nosotros en esta ocasión en tiro vertical vamos a cambiar el signo del positivo, lo cambiamos en negativo, y en aceleración lo vamos a cambiar por la gravedad, y la de distancia la vamos a cambiar por la de altura. Entonces nuestra fórmula para calcular velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, ¿sale? Si se dan cuenta, la fórmula 1 y la fórmula 2 sirven para lo mismo, pero, ojo, jóvenes, pero tenemos diferentes datos. Para la fórmula 1 necesitamos velocidad inicial, la gravedad y el tiempo. Y la fórmula 2 necesitamos la velocidad inicial, la gravedad y la altura. Ya dijimos, la gravedad siempre la vamos a tener, y acuérdense que su valor de la gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Bien, la otra fórmula que nosotros utilizábamos en el movimiento acelerado es para calcular la altura en caída libre, ¿vale? En caída libre, o también lo utilizamos para calcular la distancia que recorren los cuerpos. En este caso es la misma, ya le estoy diciendo. Lo único que hacemos es cambiar el signo. Para nosotros va a ser negativo, y para la fórmula anterior del movimiento acelerado era positivo. Y la aceleración ahí va, en aquel movimiento, dependía de su aceleración, y para en este caso nosotros va a ser la gravedad, ¿sale? Entonces esta es nuestra tercera fórmula, pero nos sirve para calcular altura, jóvenes, ¿sale? Esto nos sirve para calcular altura, ¿sale? ¿Qué datos vamos a utilizar para calcular la altura? Para esta fórmula vamos a necesitar velocidad inicial, vamos a necesitar el tiempo. Repito, la gravedad va a ser un valor que nosotros ya debemos de saberlo, ¿sale? Entonces ahí llevamos 3 fórmulas que nos puede servir, jóvenes, que nos puede servir para ver la velocidad que lleva el cuerpo durante su ascenso, ¿sale? Podemos ver, aquí va a haber una velocidad inicial, pero si queremos ver cuál es la velocidad, por ejemplo, en este punto, entonces en eso sería la velocidad final. Y también podemos calcular cuál es el tiempo también en ese punto, o nos pueden decir cuál es la velocidad que lleva ese cuerpo exactamente en 2 segundos, por ejemplo. Entonces esas fórmulas nos pueden servir, ¿vale? O nos puede servir también para calcular a qué altura lleva exactamente en ese punto que están pidiendo, ¿vale? Entonces estas fórmulas son las que nos pueden servir para ver el comportamiento del cuerpo cuando va ascendiendo, ¿sí? Bien, pero cuando ese cuerpo alcanza una velocidad final, ¿sale? Cuando alcanza la velocidad final igual a 0, en ese momento, jóvenes, está alcanzando su máxima altura, ¿sale? Su máxima altura.
Entonces, también podemos conocer cuál es su máxima altura, ¿vale? Bien, pero también podemos conocer cuál es su velocidad inicial, con qué velocidad inició ese cuerpo, ¿vale? Y para saber eso, podemos despejarlo de la primera fórmula que teníamos al principio, que sería esta, ¿vale? Si nosotros decimos que la velocidad final es igual a 0, entonces sustituimos el valor de 0 donde dice la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y despejando la velocidad inicial, es decir, lo que está sumando va a pasar, lo que está restando va a pasar sumando, nuestra fórmula se va a quedar de esta manera. Velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces de la gravedad por la altura. Y eso, ordenando, nos queda como la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces de la gravedad. Y ya sabemos que para tener un valor exacto a un término que está elevado al cuadrado, pues debemos de obtenerle raíz cuadrada a ambas partes, como en este caso. Raíz cuadrada de b de velocidad inicial al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2 veces de la gravedad. Tachamos, eliminamos raíz cuadradas con elevado al cuadrado y nos queda la velocidad inicial, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Ojo, esta es la fórmula que nos puede calcular cuando la velocidad final es igual a 0, ¿sale? Esa es la fórmula que nos puede servir para calcular la velocidad inicial, pero cuando la velocidad final es 0. ¿Qué datos debemos de tener? Solamente de datos la altura, porque la gravedad ya la sabemos, ¿sale? Bien. ¿Qué fórmula podemos utilizar para calcular la altura máxima? Pues la podemos despejar de esta misma fórmula que tenemos acá, ¿sale? De esta fórmula donde nosotros igualamos la velocidad final a 0. Entonces, como la velocidad final es igual a 0, entonces, como la velocidad final es igual a 0, entonces de aquí despejamos, ¿sale? Sabemos que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces de la gravedad por altura. Entonces lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿Dónde va a ir a dividir? Pues va a ir a dividir a la velocidad inicial. Y la fórmula nos queda velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a altura. Y ordenándolo como debe de ser, nos queda una fórmula que dice que altura es igual a la velocidad al cuadrado, a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Fórmula número 5, jóvenes. ¿Sale? Bien. Y para calcular el tiempo que tarda, ojo, esta es otra fórmula para calcular la altura máxima. O sea, la altura máxima es cuando la velocidad es igual a 0. Ahora, el tiempo que tarda para alcanzar esa altura máxima, ¿cómo la podemos calcular? También la podemos calcular de la fórmula que tenemos al principio. Velocidad final, como es igual a 0, entonces nos queda que velocidad inicial es igual a la gravedad por tiempo, ¿sale? Y despejando, encontramos una fórmula que también nos sirve para calcular la velocidad inicial de este movimiento, ¿sale? Eso indica que tenemos dos fórmulas que nos puede servir para calcular la velocidad inicial, la número 4 y la número 6. Sirve para calcular lo mismo pero con diferentes datos, ¿sale? Y para calcular el tiempo de la misma fórmula 6 podemos encontrar el tiempo que tarda para que alcance su altura máxima, ¿sale? El tiempo que tarda para que alcance su altura máxima. Entonces, esa es nuestra fórmula que nos puede servir para calcular el tiempo, jóvenes, ¿vale? Este es para calcular el tiempo cuando alcanza su temperatura.
su altura máxima. Alcanza su altura máxima. ¿Vale? Bien. Aquí voy a ordenar ya todas las fórmulas que se derivaron para tiro vertical. La fórmula número 1 es para calcular la velocidad final siempre y cuando que tengamos, ¿vale?, de datos, que nos estén dando de datos, estén dando velocidad inicial, que estén dando la gravedad, que ya lo debemos de saber, y que nos están dando el tiempo, ¿sale? Estos tres primeros ya les dije que puede servir para ver el comportamiento del cuerpo. Si el cuerpo va subiendo y nos preguntan qué velocidad lleva en un cierto punto, ¿sale? Vamos a decir que en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, entonces esto también van a tener velocidad final, puesto que aquí va a ser la velocidad inicial. Y como el cuerpo va hacia arriba, vamos a tener la velocidad final y vamos a tener una velocidad inicial, y también podemos saber a qué altura en ese momento va alcanzando el cuerpo, ¿sale? Porque la altura máxima lo alcanza en esta parte. Esta es la altura máxima cuando la velocidad final es igual a 0, ¿vale? Bien, la fórmula número 2 también nos sirve para calcular velocidad final, pero aquí ya de datos tenemos la velocidad inicial y la altura, ¿sale? La altura. Bien, entonces esto es para calcular la velocidad final. Para calcular la velocidad final, los dos, para calcular velocidad final, ¿vale? Nos sirve esta y nos sirve esta otra. Bien, para calcular la altura, jóvenes, esta nos sirve para calcular la altura, que es para calcular altura, ¿vale? ¿Qué datos? Necesitamos conocer la velocidad inicial, tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener la gravedad, pues eso ya la sabemos. Entonces, la velocidad inicial y el tiempo para esta fórmula sirve para calcular la altura en algún punto del cuerpo cuando va ascendiendo, ¿sale? O también puede aplicarse cuando cuando alcanza su altura máxima, solamente convirtiendo estos en valores que nos puedan servir. Bien, yo aquí le puse cuando la velocidad final sea igual a 0. Entonces, cuando le estén diciendo que alcance una altura máxima, o que les digan el tiempo que tarda para alcanzar la altura máxima, son estas fórmulas las que vamos a usar: la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿sale? La número 4 es para calcular la velocidad inicial. Es para calcular la velocidad inicial, pero debemos de tener de datos, solamente de dato, el tiempo, porque la gravedad ya la debemos de conocer, ¿vale? Bien, si queremos calcular el tiempo, bueno, es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, jóvenes. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para alcanzar la altura máxima. Y de datos debemos de tener la velocidad, inicial, y debemos de tener la gravedad, pero ya sabemos que eso ya la sabemos que debe de haber. Bien, la número 6 es para calcular la velocidad inicial. La 4 y la 6 sirven para lo mismo, para calcular la velocidad inicial, ¿sale? Pero de datos, aquí debemos de tener la gravedad y debemos de tener la altura, ¿vale? Son las que debemos de tener para poder calcularla, ¿sí? Multiplicamos todo y de esa respuesta de la multiplicación obtenemos su raíz cuadrada, ¿sí?
Y esta es la otra fórmula importante para calcular la altura máxima de un tiro vertical. Esta es, jóvenes, es para calcular la altura máxima. De datos, lo único que necesitamos es la velocidad inicial y la gravedad. Ya les digo que la gravedad ya es conocido para todos, ¿no? Bien, entonces esas son las 7 fórmulas que nos puede ayudar, jóvenes, a encontrar alguna incógnita o alguna magnitud que queremos encontrar de un tiro vertical, ¿no? Pero estos 4, 5, 6 y 7 son los más utilizados, ¿sale? Son los más utilizados, jóvenes. Bien, entonces, para poder entender más esto, vamos a ver un ejemplo. Dice, una bala se dispara verticalmente. Ojo, jóvenes, aquí si nos dicen verticalmente, nos están diciendo el tipo de movimiento. Cuando decían caída libre, decían un cuerpo cae libremente. Entonces, ese es el clave del tema que nosotros estamos viendo. En este caso, nos dice, se dispara verticalmente hacia arriba. Entonces, nos está diciendo que el cuerpo va hacia arriba con una velocidad de 340 metros por segundo. Vamos a determinar para el inciso A la altura máxima que alcanza la bala. El tiempo, ojo, el tiempo que tarda en alcanzar esa altura máxima. ¿Sale? Datos. Tenemos de datos 340 metros por segundo. Nos piden calcular la altura, nos piden calcular el tiempo y la gravedad, ya la sabemos. Vamos a calcular el primer inciso. Calcular la altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituimos valores, jóvenes, 340 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2 veces el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Elevamos al cuadrado 340, jóvenes, y nos resulta 115.600 metros elevado al cuadrado nos resulta metros al cuadrado. Segundos elevado al cuadrado nos resulta segundos al cuadrado sobre la multiplicación de 2 por 9.81, que nos da 19.62, con sus unidades que dice metros sobre segundo al cuadrado. Dividimos y nos resulta 5.891.44. Multiplicamos las unidades, jóvenes, extremos con extremos, que nos da metros por segundo al cuadrado. Aquí la tenemos. Y multiplicamos medios con medios, que nos da segundo al cuadrado por metro. Entonces nos queda segundo al cuadrado por metro ya con esa multiplicación. Eliminamos unidades que son semejantes. Se va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y de metros al cuadrado, que son 2, eliminamos uno que hay abajo y uno arriba, y simplemente nos va a quedar un metro. Entonces esta es nuestra respuesta, 5.891.44 metros. Y si nosotros lo dividimos entre de 1000, jóvenes, lo convertimos en kilómetro, que sería 5 kilómetros 891. ¿Sale? Bien, para determinar el tiempo, nuestra fórmula para determinar el tiempo es velocidad inicial es igual a gravedad, que sería tiempo igual a 340 metros sobre segundo entre 900.81 metros por segundo. ¿Vale? Dividimos, nos resulta 3.46. Multiplicamos extremos con extremos, nos va a quedar metros por segundo al cuadrado. Extremos medios con medios, nos va a quedar segundos por metro. Eliminamos unidades que son iguales, se va metros con metros, y de 2 segundos que está elevado al cuadrado, eliminamos uno y uno abajo, y nos queda simplemente un segundo. La respuesta es 3.46 segundos. ¿Sale? En el ejemplo 2, jóvenes, se refiere a un balón es pateado verticalmente hacia arriba desde el suelo a una velocidad de 25 metros por segundo
En su regreso, dice, se atora en un árbol de 8 metros de altura. Determine la altura máxima que alcanzó el balón. B, el tiempo que tardó en alcanzar su altura máxima. C, qué velocidad llevará el balón al tocar el árbol, dice. ¿Sale? Ahí se refiere de que el balón sale disparado hacia arriba, ¿sale? Alcanza una altura máxima y se regresa. Y a la hora de regresar, ¿sale? Choca con el árbol. Entonces nos piden calcular qué velocidad final en ese momento que chocó. Nos piden calcular la altura máxima y nos piden calcular el tiempo que tarda en subir ese balón. ¿Sale? Bien, entonces, para calcular la altura máxima, ¿qué datos tenemos? Ya tenemos la velocidad de 25 metros por segundo y una altura de 8 metros, que es el del árbol. Vamos a calcular el primer inciso, que es la altura máxima. La altura es igual, nuestra fórmula es igual altura es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sustituyendo valores, jóvenes, nos queda que 25 metros por segundo, todo elevado al cuadrado, y abajo que divide 2, que multiplica 9.81 por metro al segundo. Elevamos 25 al cuadrado, jóvenes, nos da 625. Elevamos metros al cuadrado, nos da metros al cuadrado. Elevamos segundo al cuadrado, nos da segundo al cuadrado. Sobre la multiplicación de 2 por 9.81, que nos da 19.62 con todas unidades. ¿Sale? Dividimos 625 entre 19.62, nos da 31. Multiplicamos las unidades extremos con extremos. Metros segundo por segundo al cuadrado, nos va a quedar metros al cuadrado segundo al cuadrado sobre lo que vamos a multiplicar de medios con medios, segundo al cuadrado por metros, que sería segundo al cuadrado por metros. Y eliminando términos semejantes, se va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y de metros que está elevado al cuadrado eliminamos 1 y 1 abajo, y nos queda como unidad metro, 31.85 metros. El tiempo que tarda en el aire, nuestra fórmula es T es igual a velocidad inicial entre gravedad. Muy fácil, una división muy fácil. 25 metros sobre segundo sobre 9.81 metros por segundo al cuadrado. Hacemos nuestra división y nos da 2.54. Multiplicamos las unidades, metros por segundo al cuadrado, nos queda metros segundo al cuadrado. Segundo por metro, nos queda segundo metros. Eliminamos términos semejantes, se va metros con metros, y segundo al cuadrado, que es de segundo al cuadrado, eliminamos 1 y 1 abajo, y la respuesta es un segundo. ¿Sale? Entonces 2.54 segundos es el tiempo que tardó la pelota en caer. La última, jóvenes, la velocidad cuando la tocó el árbol, ¿no? Tenemos el árbol, ¿sale? Tenemos el árbol y la pelota ya venía de regreso. Toca al árbol, pero el árbol tiene una altura de 8 metros. Entonces la velocidad inicial es de 25 metros. Nuestra gravedad es igual a 9.81 y la altura es de 8. Entonces, aplicamos nuestra fórmula que tenemos acá. Velocidad final es igual a raíz cuadrada de velocidad inicial cuadrada menos 2 veces la gravedad. ¿Sale? Y desarrollando 25 al cuadrado nos da 625 metros al cuadrado. Metros al cuadrado segundo al cuadrado. Menos la multiplicación de 2 por 9.81 por 8 nos da 156.96. Metros por metros nos va a salir metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Hacemos nuestra resta a 600, como son del mismo tipo, jóvenes, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y aquí también metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, podemos hacer una resta directa porque contienen la misma magnitud. ¿Vale? Entonces, 625 le resto 156, nos queda 468.04 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. A este valor lo obtenemos su raíz, nos da la cantidad de 21.63. Al sacar raíz cuadrada de esa cantidad, también sacamos raíz cuadrada de las magnitudes, de las unidades. Por lo tanto, metros al cuadrado nos queda como metro, segundo al cuadrado nos queda como
segundo, jóvenes, ¿sale? Entonces, ya calculamos los tres valores que nos están pidiendo, ¿sale? La velocidad, la altura es de 31, ¿vale? Bien, entonces esos son los ejercicios, jóvenes, y espero que entiendan. Cualquier duda estaremos atentos a lo que estén comentando, ¿sale? Buenos días, jóvenes, y hasta luego.